¿Cómo estás, hermano querido, hermana? Esperemos en Dios que estén bien donde quiera que estén, donde puedan llegar a ver nuestros videos. Estamos muy contentos por la cantidad de vistas que ha tenido el video presentación de esta serie que dimos a llamar La Tribulación o el Tiempo de Angustia. Pues estamos muy contentos porque lo han visto bastante el video, pero más que nada es para que todos sean abiertos nuestros ojos, para que todos puedan abrir sus ojos y darse cuenta de la situación y el tiempo en que estamos viviendo. Mientras los nominales sitúan estas profecías en el pasado y no toman en cuenta el contexto en que Daniel escribe el capítulo 12, pues nosotros lo situamos en ese mismo contexto, en ese tiempo de angustia, cual no lo fue desde que hubo gente en la tierra, y a partir de ese tiempo de angustia es donde sitúa Daniel todo el capítulo 12. Por eso el encabezado del versículo 1 de Daniel, del capítulo 12, nos sitúa ya así en el tiempo de angustia. Lamentablemente, la organización no lo ve del mismo modo. La organización nominal ve este capítulo 12 como repaso de todo el libro de Daniel, pero se olvidan que todo el libro de Daniel no habló nunca de 1290 días y menos de 1335, por lo tanto no podemos hablar que es un repaso. No es un repaso, pero bueno, nosotros no queremos discrepar con nadie, simplemente expresamos nuestro punto de vista con respecto a esto. También quiero aclarar, hermanos, que nosotros no somos futuristas, no situamos todas las profecías en el futuro, no creemos en lo que expresaba Rivera como quien fue el que expuso todas las profecías en el futuro, pero resulta que Rivera lo que hacía era quitar de lado al papado como centro de las profecías. Nosotros no lo quitamos de lado al papado, al contrario, lo ponemos y lo situamos en el lugar en donde la misma Biblia lo sitúa, como el cuerno pequeño, como aquel que volverá a tener poder cuando su herida sea sanada. Nosotros no hablamos ni quitamos de lado a la bestia de Apocalipsis 13. Nosotros no excluimos al papado de todo esto, por lo tanto no somos futuristas del lado de Juan Rivera. Nosotros no creemos en esas cosas. Nosotros lo que situamos es el capítulo 12 de Daniel en el contexto que Daniel sitúa este capítulo. Pero bueno, vamos entonces a presentarnos. Ella es Lorena Correa, yo soy Alejandro Mallorca, estamos en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y desde aquí abrimos este canal cada sábado para estudios de la palabra de nuestro Dios, que dimos a llamar La Biblia Habla. Este canal tiene como sentido solamente el exaltar la verdad de la palabra de Dios, y como tal nosotros tratamos de hacerlo lo más bíblico posible, y aunque también incluimos textos del Espíritu de Profecía, no como para hacer doctrina, pero sí para aclararnos más el panorama. Muy bien, vamos entonces a pedirte que te suscribas al canal, que apoyes nuestra humilde tarea, y sobre todas las cosas, que compartas el video, que le des like, que comentes, y estamos agradecidos por aquellos que han comentado el video pasado, agradeciéndonos por exponer estas cosas que abren los ojos a la gente, pues esa no es solamente nuestra humilde tarea, ayudar a que despierte el pueblo. Así como en el camino de Emaús los discípulos ardió su corazón al encontrarse con Jesús y él abrirle las profecías que hablaban del Mesías, nosotros tratamos exactamente lo mismo, de que arda el corazón de aquellos que están en la verdad presente y que necesitan entender estas cosas que no se explican desde los púlpitos.
y lo que se explica lo hemos visto muchas veces, estamos viendo videos esta mañana con respecto a este tema de cómo ve la organización estos periodos proféticos y el capítulo 12 de Daniel. Ellos dicen que el libro de Daniel termina en el versículo 4 del capítulo 12, que la historia se cierra allí porque el libro de Daniel se cerraba hasta el tiempo del fin. Pero no es así, no es así. Pero bueno, no queremos más que exponer la verdad de la palabra de Dios y como tal vamos a abrirla y antes que nada vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y ya así entrar de lleno en el estudio de hoy que tiene bastante para cortar, bastante tela para cortar. Vamos a buscar a Dios en oración postrándonos de rodillas. Querido y amoroso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este hermoso sábado que tú nos regalaste, Padre. Pedimos que tú nos ayudes a hacer tu voluntad en este día santo y en este momento pedimos tu dirección sobre este video, Padre, para que se sirva para nosotros, Padre, y también para otras personas, Padre, que también necesitan de tu palabra, escuchar la verdad para estos tiempos. Pedimos todo esto no mereciendo nada, en tu santo nombre. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, entonces sí, ya entramos de lleno al tema que nos toca esta tarde de sábado. Estamos en pleno julio aquí en Argentina, en pleno invierno, y está haciendo unos calores y una humedad terrible, por eso estoy en camisa. Muy bien, el texto base se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ajá. Pregunto, hermanos, ¿algunos puede decir que hubo una gran tribulación cual no la hubo nunca en la tierra? En los 1260 años de persecución papal, o en el tiempo en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos, eran períodos de tribulación, sí, pero no cual nunca la hubo en toda la tierra. Eso ya tiene que abrirnos los ojos con respecto a esta profecía de Daniel capítulo 12. Y esto lo menciona Jesús aquí en Mateo capítulo 24, versículo 21, en las señales del fin. No podemos decir que la historia se detuvo en 1843 o 1844, porque el hecho es que estamos en el 2026 y todavía estamos aquí esperando el regreso del Señor, ¿verdad? Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo describió Jesús este tiempo? Y ahora vamos a prolongar un poco el texto de Mateo 24, 15 al 22. Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien. Está clarito, ¿verdad?, que Jesús sitúa el tiempo de tribulación o de angustia en los días finales. No lo sitúa en los tiempos antes de 1844. ¿Por qué? Porque ya la historia sigue. 1844 ya quedó en el pasado. Yo les diría a los hermanos denominacionales que al creer que todo termina en 1844, ellos son los preteristas. Ellos se quedan todos en 1844 y a partir de allí no hay más tiempo profético, dicen ellos. Pero la verdad es que el tiempo profético, que no será más, será día por año.
no que no habrá más profecías después de 1844. Pero qué mal que enseñan al público y al pueblo, porque lo mantienen dormidito, estancado y tranquilo. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 2. ¿Por qué Jesús dejó estas advertencias de Mateo 24, 32 y 33? ¿Por qué Jesús dejó estas advertencias? De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Que termina todo en 1843 o 1844? No. Dice, de la higuera aprended la parábola. Vean a la higuera cuando está brotando, cuando sus hojas ya empiezan a dar follaje, cuando sus ramas dan follaje, sabed que el verano está cerca. Jesús nos apercibe de estas cosas, pero muchos dicen, no hay tiempo profético, que todo termina en 1844, que a partir de allí ya no hay más profecías ni nada de eso. Pero, hermano, resulta que Jesús todavía no ha llegado. Y si nosotros decimos que de mencionar estas cosas nos hace ver como futuristas, yo te digo, Jesús todavía no ha llegado y esto está en el futuro. Así que tú también eres futurista, porque crees en el futuro que Jesús vendrá. Y Jesús todavía no ha venido. A menos que crean como los testigos de Jehová, que ya vino en 1914. Pero bueno. En fin, ¿por qué dejó Jesús estas advertencias? Para que cuando veamos estas cosas se abran nuestros ojos. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 12, versículo 3 con respecto a esto? Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué pasará con los entendidos? ¿Qué pasará con los entendidos? ¿Qué dice Daniel? Los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Aquellos que estén apercibidos, que hayan cambiado su estilo de vida, que hayan entregado su corazón a Cristo, que se hayan preparado para este tiempo de angustia, resplandecerán, porque en este tiempo de angustia, mi hermano, serán sellados los 144.000. Por eso resplandecerán, porque habrán abandonado todos sus defectos de carácter y sus pecados y vivirán de acuerdo con la luz que Dios les ha enviado. Por eso resplandecerán, mi hermano. No podemos desechar estas profecías al decir que todo esto está en el pasado, ya no hay tiempo profético. Qué triste es cómo están adormeciendo al pueblo con estas cosas. Vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué pregunta le hizo Daniel al varón vestido de lino? Daniel 12:8. Notemos esta pregunta, ya la hablamos en la lección pasada, pero notemos esta pregunta. Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué le preguntó Daniel? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Pero ¿puede ser que alguien sea tan ciego que no esté viendo la verdad en la palabra de Dios y decir que esto estaba en 1844 y que a partir de ahí ya no hay más nada? ¿Cuándo será el fin de estas cosas?, pregunta Daniel. Mi hermano, despierta, abre los ojos, date cuenta que esto es el tiempo de angustia que está describiendo Daniel en su capítulo 12. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué le respondió el varón vestido de lino? Daniel 12, 9, 10, 11 y 12. Notemos lo que le responde el varón vestido de lino.
Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La respuesta que le da el varón vestido de lino es clara a Daniel. Daniel le pregunta, ¿cuándo será el fin de todo esto? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo terminará ese tiempo de angustia? ¿Qué pasará? ¿Cuándo será el fin de todo? Y el varón vestido de lino le responde, muchos serán limpios y emblanquecidos. Vuelve a repetir otra vez lo que dijo Daniel, menciona esto que después lo repite Jesús. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Aquel que no esté apercibido, aquel que no haya entregado su vida al Señor Jesús, aquel que no haya cambiado sus defectos de carácter, actuarán impíamente. Total, todo termina en 1844, ¿verdad? No pasa nada, no va a haber tribulación, no va a haber persecución, no va a haber absolutamente nada, ni siquiera sabemos si va a haber una ley dominical. ¿Por qué? Porque todo termina en 1844, ¿verdad? Pero tenemos unas citas con respecto a esto, que las veremos después. Y cuando fuera quitado el continuo hasta la abominación espantosa, cuando la abominación espantosa sea consumada, habrá 1290 días. Pero bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso es lo que le responde el varón vestido de lino a Daniel. Y esto no está en ningún otro pasaje del libro de Daniel. No existe ningún 1290 días en todo el libro de Daniel. No existe, y no existe un 1335 días tampoco en todo el libro de Daniel. Esto está situado en el tiempo del fin. Por lo tanto, nadie puede vivir 1335 años. Es literal esta profecía, lo dijimos la semana pasada. Muy bien. Veamos. Podemos decir que los periodos de Daniel 12 terminaron en 1843. Daniel 12.1 nos repite esto, nos vuelve a recalcar y a situar en la profecía de tiempo exacto. Notemos lo que dice Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Pregunto yo, hermano denominacional o nominal, pregunto yo, ¿se levantó Miguel ya para obrar por de parte de los hijos de tu pueblo? ¿Fue libertado el pueblo ya? No, ¿verdad? Entonces no podemos situar esta profecía de Daniel en el tiempo de 1843 o 1844, porque antes era 1843, ahora ya avanzaron a 1844, ¿verdad? Mis hermanos, el chasco primero adventista no fue en 1844, fue en 1843. El primer chasco grande que padeció el adventismo fue en 1843. Luego hubieron dos chascos más, en el invierno de 1844 y en la primavera de 1844, donde se comparó con el tiempo del Día del Perdón de Israel, el Día del Perdón, que llegaba al 22 de octubre de 1844. Ese fue el último chasco que padeció el adventismo. Pero el que no sabe la historia, el que no lee, el que no aprende, no está percibido de estas cosas. Muy bien, continuemos.
vemos que Daniel sitúa esta profecía en el tiempo de angustia en el cual se levantará Miguel después del tiempo de angustia para librar a su pueblo. No pasó esto todavía. No podemos decir que esto es pasado. Esto todavía no ha pasado. Muy bien. ¿Qué dato da Daniel 12.1? Que es irrefutable. Daniel 12.1, volvamos a leerlo otra vez. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. El versículo 1 de este capítulo es maravilloso. Tiene todo el fin concentrado en este versículo. Todo el fin está concentrado en este versículo. Habrá tiempo de angustia, cual nunca lo fue. Nunca hubo un tiempo como el que vendrá de angustia. Si bien pasaron angustia los perseguidos por el Imperio Romano, por el papado, pero no habrá tiempo de angustia semejante al que vendrá, al que viene. ¿Por qué? Porque el papado tendrá el poder mundial. Tendrá el poder mundial, y esto lo veremos cuando detallemos los periodos proféticos de Daniel, los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días en el estudio que viene. Allí el papado tendrá el poder mundial, ya no será solamente en Europa, mis hermanos. Por eso el tiempo de angustia no habrá como nunca lo hubo, ni otro semejante. ¿Por qué? Porque esto será a nivel mundial, hermanos. Esto es a nivel mundial. Muy bien. Continuemos. ¿Qué dato da Daniel 12.1 que es irrefutable? Dijimos, el tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente en la tierra. Pregunta número 7. Entonces analicemos los periodos de Daniel. Hagamos un leve resumen para así en el próximo estudio ya entrar de lleno sobre estos periodos. Daniel 12.7 nos habla del primer periodo que nos menciona aquí. Daniel 12.7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y volverá a tener poder el papado otra vez por tiempos y medio tiempo, pero esta vez sí, ya no será día por año. Esto es tiempo literal, 1260 días de poder papal mundial habrá, en donde la herida de la bestia será sanada y el gobierno de Roma dirigirá el mundo bajo el nuevo orden mundial. Y esto no es dicho por el señor Rivera, jesuita, que decía que los futuristas que ponían todas las profecías en el futuro quitando de lado a Roma. Nosotros no quitamos de lado a Roma, lo ponemos en el lugar en donde la profecía lo sitúa. Muy bien. Segundo periodo, Daniel 12.11. 12.11 de Daniel. Veamos lo que nos dice aquí el profeta. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué podemos decir de esto, verdad? Desde el día que sea quitado el continuo de adoración a Dios y se imponga la ley dominical o la abominación desoladora, mi hermano, también enseñan que la abominación desoladora es Roma, y Roma no es la abominación desoladora.
Y ya explicaremos el por qué no es Roma la abominación desoladora. Roma trae la abominación desoladora, no es la abominación desoladora. Notemos esto. Desde el día que se ha quitado el continuo y sea impuesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Recién vimos que había 1260 días. Ahora hay 1290 días. ¿Cuándo se empezará a contar esto? Pues aquí nos aclara algo. Desde el día que se ha quitado el continuo de adoración a Dios, que no es el continuo, como enseñan muchos, que es el paganismo o es el ateísmo. No es el ateísmo, es el continuo de adoración a Dios que ha sido durante toda la Biblia, continuo de adoración a Dios, que es el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. Cuando se ha quitado ya por ley el día sábado y se ha impuesto por ley el día domingo, o la abominación desoladora, que atrae de adoración al sol, porque abominación para Dios es todo aquello que es causa de celo a Dios y de idolatría. A la idolatría la llama abominación, y la adoración al sol es abominación a Dios. Por lo tanto, lo que causa abominación no es Roma, sino lo que Roma quiere imponer, que es la adoración del día del sol. Entendamos esto. Muy bien. Tercer periodo, y creo que no hace falta ni describirlo. Veamos lo que nos dice Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado el que espere a 1335 días y llegue a esos 1335 días? Porque entonces será librado tu pueblo, y entonces actuará Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Te das cuenta cómo encaja la profecía sin que tengamos que forzar nada? Todo encaja a la perfección aquí. Y ya analizaremos estos 3 periodos proféticos, que son días literales, ya no es día por año, porque sí, en 1844 termina el día por año, ya no hay más día por año. El tiempo profético no es más, sino que ahora es día literal. 1260 días, que son 1260 años, que son 42 meses. 1290 días, que son aparte, son un mes más que los 1260, y 1335 días, que son un poquito más. Y allí es librado tu pueblo, y allí sí Dios liberará al pueblo de la opresión que padecerán durante este tiempo de angustia. Pero eso lo veremos en el estudio pasado, el estudio que viene. Vayamos ya entonces terminando el estudio de hoy. ¿Qué acontecimiento predijo Daniel? Que citó Jesús y que es el punto de partida para estos periodos, y esto es importantísimo, hermano. Mateo 24, 15 al 21. Mateo 24, 15 al 21. Veamos lo que cita el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Qué bárbaro, ¿no? Jesús nos sitúa proféticamente en el capítulo 12 de Daniel.
Jesús nos sitúa proféticamente en el capítulo 12 de Daniel. Habrá gran aflicción cual no la hubo nunca desde que hubo gente en la tierra. Y después nos dan unas pautas el Señor Jesús. Cuando vean en el ala del templo la abominación espantosa o desoladora, huyan. El punto de partida de estas profecías de Daniel 12 es esto: la abominación desoladora que impone el papado, que quita el continuo de adoración, que pone la abominación desoladora. Habrá 1290 días de reinado papal. Pero ya veremos esto con mayor detalle en el estudio que viene. Bueno, continuemos y vamos ya terminando el estudio con unas citas del espíritu de profecía, cómo explica Elena el punto de partida de este conflicto. Notemos lo que nos dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 647. Notemos lo que nos dice la sierva del Señor. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Qué nos dice la sierva del Señor? Cuando sea quitado el continuo e impuesto la abominación desoladora, habrá 1290 días. Cuando sea quitado por ley el cuarto mandamiento y se imponga el mandamiento de orden papal de adorar al domingo, de descansar el domingo, y que todo aquel que no lo cumpla habrá pena de cárcel, de multa, y después guillotina cuando las cárceles se llenen, pues habrá una crisis mundial, mi hermano. No la hubo nunca en la historia. Pero la Iglesia nominal sitúa todo esto en 1844. Pero la sierva del Señor escribe en el conflicto de los siglos esta cita. ¿Quieres más? Tengo otra cita más, que es mucho más contundente todavía. Veamos lo que nos dice la sierva del Señor. Esta es un poquito más larga. Notemos lo que nos dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 25. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que se habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría preste repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro.
Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Acá la cita es clara. La sierva del Señor hace un paralelismo entre lo que pasó en el antiguo Israel con la cita del Imperio Romano con lo que pasará en el tiempo final. En el tiempo final, no en 1844, mi hermano. En el tiempo final, la abominación desoladora será el detonante. Esteban Bor, la abominación desoladora será el detonante para que estos acontecimientos finales se desarrollen. Y me apena mucho por el pastor Bor porque tiene mucho conocimiento, pero él dice que no es la abominación desoladora el detonante de los acontecimientos finales. Mi hermano querido, mi hermano Esteban Bor y todos aquellos que escuchan al pastor Bor, la hermana Huay nos dice claramente aquí que los acontecimientos finales son desatados por la abominación desoladora como la que vio el pueblo de Israel. Y cuando viereis en el ala del templo la abominación desoladora, huid de las ciudades. Lo hicieron los cristianos en el antiguo Jerusalén y salvaron sus vidas. Los demás que quedaron y se metieron dentro del templo y decían casa de Dios es esta, murieron degollados todos. Y es terrible ver la descripción que el conflicto de los siglos hace de la muerte, de la matanza de los judíos a manos del Imperio Romano, por quedarse dentro del templo y decir casa de Dios es esta. Mi hermano querido adventista, estas cosas son para que abras tus ojos y despiertes. Lo que enseñan no te está advirtiendo del tiempo que vendrá. Dios quiera que puedas abrir los ojos. Investiga por ti mismo si no nos crees a nosotros. No importa, investiga por ti mismo. Toma el conflicto de los siglos, toma eventos de los últimos días, toma el libro Maranata y estudia estos eventos. Y después me dirás si Daniel 12 está en 1844 o sigue después de Daniel, de 1844. Bueno, hemos llegado al final de este estudio, hermano. En el próximo estudio detallaremos con lujo de detalles los 3 períodos proféticos de la persecución que padecerá el pueblo de Dios. Pero recuerden esto, la cita de hoy decía claramente: cuando veas en el ala del templo, decía el espíritu de profecía, la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, que no era Roma, sino que eran los estandartes romanos que tenían arriba del estandarte la bola de oro que simbolizaba al dios Sol y que es una abominación porque lo habían clavado en el templo del Dios sagrado, del Dios santo, como queriendo poner su marca, su imposición de que el único Dios es el Dios Sol invicto, decían los romanos. Por eso Dios lo llama abominación desoladora. ¿Por qué desoladora? Porque causó la muerte de muchísimos judíos. Y en el tiempo final habrá mártires antes del decreto de muerte. Pero eso ya lo veremos posiblemente en el estudio que viene. Mi hermano, terminamos el estudio aquí. Lo único que pretendemos, mi hermano, es expresar la verdad tal cual está en las Escrituras y tal cual lo menciona el espíritu de profecía. Elena de White sitúa el capítulo de Daniel o los periodos de Daniel hasta el tiempo del fin, antes de la consumación de los siglos, decía la cita que habíamos leído al principio. Ahora, la abominación desoladora la cita como punto de partida para el tiempo de angustia,
cual nunca lo hubo en la tierra, no en 1844, mi hermano querido, los que te guían te están adormeciendo. Despierta, hermano, despierta, porque poco falta para esto. Es muy probable que Trump dicte la ley dominical. Muy probable. Ojalá Dios quiera puedan ser abiertos tus ojos. Esa es nuestra tarea, nuestra humilde tarea es tratar de abrirte los ojos para que no te tome por sorpresa, para que, como dijo Jesús, cuando veas que la higuera está reverdeciendo, sabed que el verano está cerca. Cuando veas estas cosas, sabed que debes huir. Huir de las grandes ciudades y prepararse para abandonar las pequeñas. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en donde no podrás huir, donde el dinero que tengas no te servirá para nada, porque no podrás comprar ni vender, a menos que vendas a los que sí pueden hacerlo, pueden ser guiados por el Espíritu a salir, y tú los vendas porque sabes a dónde están. Y para que a ti no te pase nada, pues los venderás. Porque dice eso el libro Spalding and Magan. El libro Spalding and Magan dice eso. Dios quiera que tus ojos fueran abiertos, mi hermano, y que reflexiones sobre estas cosas. No nos creas a nosotros, investiga, agarra los libros de los testimonios del Espíritu de Profecía. No preguntes a tu pastor, investiga, porque los pastores lo que quieren es mantener al pueblo adormecido. Y me extraña del pastor Esteban Bor esto, pero bueno, ¿qué voy a decir? Mejor no decir nada, ¿verdad? Mejor no decir nada, mejor gemir y clamar por aquellos que están dentro de las filas de la nominacional, pero que Dios tendrá sus nombres escritos en el libro de la vida. Y la hermana Juan dice que ni 1 en 20 está haciendo la preparación para lo que vendrá. Así que mira cómo es la cosa. Bueno, vamos a terminar el estudio de hoy con una oración. La verdad que es un estudio que nos prepara para lo que viene en el próximo. En el próximo vamos a hablar, sí, de los 3 periodos que menciona el libro de Daniel. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de tener nuestros ojos abiertos con respecto a estos temas. Te pedimos, Señor, que otros también puedan abrir sus ojos y ser apercibidos y saber que cuando la higuera reverdece es porque el verano está cerca. Padre amado, nos ponemos en tus manos de amor para que tú nos ayudes a estar apercibidos y ayudar a otros también para que lo estén. Gracias por tu amor y misericordia. Dirige a quienes tengan que llegar estos videos para que también puedan ser apercibidos. Gracias por tu gran bondad, por el perdón de los pecados y porque nos dejas estas señales para que nuestros ojos sean abiertos como el de los discípulos en el camino de Emaús, que ardió de fuego su corazón al escuchar las profecías que el Maestro les estaba explicando. Que Dios puedas tú bendecir a cada uno de tus hijos en derredor de la tierra. Perdónanos si hemos sido faltos, si hay pecado en nosotros, límpianos para ti, Señor, para que podamos estar limpios y emblanquecidos para cuando este tiempo de angustia llegue. Gracias por tu amor y bondad, Señor. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Creo que no hay nada más que agregar que decir que te suscribas al canal, que apoyes nuestra humilde tarea y que compartas nuestros videos, que le des like y, como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios me los bendiga y me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.